El Evangelio según Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 en adelante. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon las 5 insensatas. ¿Qué dice la palabra? Todas, y se durmieron. Hasta allí la palabra en esta mañana. Y para aquellos que toman nota o apuntes de la palabra y para los que nos siguen a través de las redes virtuales, este mensaje tiene como título, y ayer me reía porque me vino a la mente una película, Durmiendo con el enemigo. ¿Alguien duerme con el enemigo? No es el esposo, no es la esposa. Nada que ver. Durmiendo con el enemigo. Y mire, ¿quién es el enemigo de la iglesia? De los hijos de Dios. ¿Quién es el enemigo? Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora te pregunto, ¿quién es el enemigo del hombre? Uno mismo. Entonces, durmiendo con el enemigo es con nosotros mismos. Pero vamos a desarrollar la palabra. Y mire, esta hermosa parábola específicamente habla de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso. Y cómo la iglesia tiene que prepararse, aún acá lo representa con 10 vírgenes, de las cuales 5 se prepararon y 5 no. Y también esta parábola habla lo importante de estar listo para recibir al Señor, que es una tarea que nos corresponde a todos. No solamente esperar, sino estar preparados para cuando Cristo venga. Pero mire, y sé que muchos de los que estamos aquí en esta mañana hemos leído esta palabra, ¿sí o no? Y si no la hemos leído, la hemos escuchado, pero de alguna manera hay un registro en la mente y en el corazón acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención, porque dice en el versículo 5, y tardándose el esposo, que puede que sí, que se haya demorado, donde aquí el esposo, ¿a quién representa? ¿A quién? A Cristo. Él se demoró. Pero hay algo que dice, cabecearon todas. Y cuando la palabra dice todas, está hablando de las insensatas, pero también de las prudentes. Y me llamó la atención cómo aún las prudentes que estaban preparadas comenzaron a cabecear hasta dormirse. Y ayer estaba preparando esta palabra y venía a la mente cómo esta situación de cabecear nos pasa a todos. ¿Le habrá sucedido por ahí que estando ya en el sillón de su casa, cómodo, relajado, empieza a los cabezazos, se relaja el cuerpo, se le va un brazo por allá, una pierna por allá? Eso es la señal que hay que irse a la camita. O si no, a veces cuando uno va de viaje, normalmente el acompañante, o si va en un colectivo, se relaja y empieza a cabecear.
Vio que hoy se usan esos cuellitos para la cervical porque parece que la cabeza se va para cualquier lado, ¿no? Se cabecea y nos quedamos dormidos. Ahora, el Señor no solamente me hablaba acerca de esto de cabecear y de dormirnos, sino que me marcaba una palabra. La palabra vacilar. Vacilar. Y quiero dejarles la definición, porque lo primero, cuando una persona vacila, dice que es moverse de un lado a otro por falta de estabilidad o equilibrio. Moverse de un lado a otro por falta de estabilidad o equilibrio. Ahora, otra definición. Y aquí es donde Dios me hablaba. Estar indeciso o titubeante sin decidirse a hacer o decir algo. Esa es la definición de la palabra vacilar. Entonces empecé a relacionar con respecto a esto que Dios ya me venía hablando hace unos días, de cuando estas vírgenes cabecearon todas y se durmieron. Ayer Dios me da esta palabra, vacilar. Y la segunda definición precisamente que dice de estar indecisos o titubeantes sin decidirse a hacer o decir algo. Y en la palabra dice que las insensatas no estaban preparadas. No tomaron aceite. Y habla muchas veces de ese tipo de cristianos que todavía no se deciden. Están titubeando, viendo qué hacer. Y eso es peligroso, iglesia. Porque cuando comenzamos a vacilar, el resultado es dormirnos. Y la palabra de Dios dice que aquí todas se durmieron, pero por lo menos habían 5 que estaban preparadas para cuando el esposo viniera. Pero están esas 5 que no se prepararon, se durmieron, comenzaron a vacilar, no había una decisión firme. Y le preguntaba al Señor, ¿qué puede pasar o qué lleva al cristiano a vacilar? ¿Conocemos la verdad? ¿Sí o no? ¿Sabemos del poder de Dios? ¿Hay seguridad en Cristo de una eternidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué todavía nos cuesta decidirnos? ¿Por qué todavía titubeamos cuando la actitud tendría que ser seguir al Señor? Más allá de todas las cosas que nos puedan pasar. Porque cuando uno vacila, cuando uno se duerme, es cuando el diablo aprovecha para sacarte de los propósitos y aún del camino del Señor. Y mire, ¿sabe qué me hablaba Dios? ¿Qué lleva a una persona a vacilar? Los malos hábitos. Los malos hábitos, iglesia. Porque la definición de la palabra hábito habla de una práctica habitual de una persona, de algo que se hace costumbre. ¿Y cuántos podemos reconocer que a veces hay malos hábitos en nuestra vida todavía? Teniendo y estando en Cristo, todavía está la práctica de malos hábitos. Hay cosas que se han hecho costumbre y que las hemos incorporado en nuestras vidas
Pero al llegar a Cristo tenemos que quitarlas y no tenemos que titubear en esto. No tenemos que estar indecisos, iglesia. Hay que quitar las cosas que no me hacen bien. Porque yo en esta mañana quiero darte dos cosas que producen los malos hábitos en nuestras vidas. Y el versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y lo primero que te quiero dejar es que un mal hábito nos vuelve personas insensatas. Porque una persona insensata habla de alguien que tiene falta de buen juicio, falta de prudencia y madurez antes de actuar. Ahora, en estas 5 vírgenes insensatas, yo no creo que ese mal hábito sucedió justo cuando tenían que prepararse. Ya lo hacían. Eran así. Y aún conociendo al Señor, porque aquí la palabra habla que las 5 conocían al Señor. Pero en 5 todavía había mal hábitos. Y fíjate que dice que esta falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar, al insensato lo hace actuar sin pensar las cosas ni medir consecuencias. ¿Y cuántos todavía están actuando de esta manera y no se dan cuenta lo que el diablo quiere? Porque todavía estamos presos, estamos atados a un mal hábito. Y me metí y dije: Señor, estas 5 insensatas no fue una situación de ese momento. Es algo que ellas eran así, insensatas. Personas que no piensan. Personas que actúan bajo ese espíritu de insensatez y no tener presente las consecuencias que puede traer. Pero los hijos de Dios no podemos permitir esto en nuestras vidas. Yo no puedo permitir, ya teniendo a Cristo, teniendo la revelación de la palabra, el Señor quitó el velo de nuestros ojos. Amén. El Señor quitó el velo, nos ha dado luz, entendimiento, y por lo tanto mi manera de actuar tiene que ser como la de un hijo de Dios. Yo no puedo estar todavía cargando con cosas de 10, 20 años atrás en mi vida. Porque me he dado cuenta en el Señor que eso no tiene motivo de nada. ¿De qué te sirve seguir actuando como antes? Seguir pensando como antes, porque dice que una persona insensata tiene falta de buen juicio. ¿Y qué habla de una persona que no tiene buen juicio para actuar? ¿Cómo actúa? Mal. No piensa, no razona. Y eso es lo que el diablo quiere. Pero un hijo de Dios no lo podemos permitir. Yo debo tener bien claro cuál es lo que Dios quiere, qué es lo que me corresponde hacer, cómo debo actuar, cómo me debo comportar. Y aún esta insensatez muchas veces, iglesia, está hasta relacionada a cómo somos con las personas. El hijo de Dios tiene que ser un hombre educado, un hombre respetuoso, un hombre amable, que establezca la presencia de Cristo donde vaya, porque hay un buen juicio en la manera de actuar. No podemos permitirnos que haya insensatez en nuestra manera de actuar. Por eso lo primero es que un mal hábito nos vuelve personas insensatas.
Y no es que te estoy faltando el respeto con lo que te estoy hablando la palabra de Dios. Porque aquí dice que hay 5 vírgenes que fueron insensatas. No se prepararon. ¿Y saben por qué no se prepararon? Porque no quisieron. ¿Y cuánto tiempo Dios viene hablando en su palabra? ¿Cuánto tiempo Dios te habla por infinidades de cosas en esta tierra? Donde mire, dice la palabra de Dios que llega el tiempo en que el hombre no tiene excusa. No puede decir que Dios no habla, que Dios no se revela, que Dios no nos da señales, que Dios no nos quiere enseñar cómo actuar en esta tierra verdaderamente como hijos de Dios. No hay excusa. Estas 5 vírgenes insensatas no manifestaron por la situación una actitud. Eran así. Y me llamó la atención porque mujeres, como las otras 5 prudentes, conocían al Señor. Y mire, lo segundo que te quiero dejar es que un mal hábito nos lleva a tener consecuencias negativas en nuestras vidas. Un mal hábito nos lleva a tener consecuencias negativas. Y acompáñeme al versículo 12 del capítulo 25. Este versículo afirma la palabra de Dios en esta mañana. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Quién estaba hablando allí en ese momento? Jesucristo. ¿A quién le hablaba? ¿A las prudentes o a las insensatas? A las insensatas. Ahora, sucedió en ese tiempo. Qué peligroso sería que el Señor le diga a la iglesia o a algunos, cuando Él venga a arrebatar: no os conozco. ¿Y sabes en la palabra a qué se refiere eso? A que ese tipo de personas que actúan con insensatez, que no piensan, que no tienen prudencia, que no tienen una madurez para poder hablar y aún para poder manifestar a Cristo verdaderamente, porque ese es nuestro propósito, manifestar a Cristo en nuestra tierra, en esta tierra. Y tiene que haber una diferencia del que es hijo de Dios y del que no lo es. No nos pueden meter en medio de todas esas personas que no tienen a Cristo. Pero mi problema es con nosotros, los que aún teniendo al Señor actuamos con insensatez. Y si no cambiamos, va a llegar el momento en que literalmente el Señor te va a decir: no tienes acceso a la salvación y a la vida eterna. Y un mal hábito produce consecuencias negativas y muchas veces produce daños irreparables. Cosas que, gloria a Dios, hemos llegado a Cristo, pero que las perdimos y ya está, listo. No se van a poder recuperar porque nuestra propia insensatez nos llevó a perder esas cosas. Y gloria que en el Señor tenemos una oportunidad, pero la oportunidad es para la salvación y la vida eterna, pero también para que podamos actuar correctamente, porque puede que si seguimos actuando con insensatez, aún estando en Cristo, eso nos produzca daños irreparables en nuestras vidas. Un mal hábito conduce, iglesia, a caer en vicios.
Porque cuántas veces te lo dicen la familia, tus amigos, no, 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 y vos decís, sí, 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 pero terminas haciendo, ¿qué cosa? Lo contrario. Porque uno lo ha incorporado, uno lo ha hecho parte. Pero quiero que entiendas algo, estás en Cristo, iglesia, y con Dios no hay nada imposible. Y yo no sé si luchas con esto, y si lo haces, tienes la oportunidad de cambiar para ver la gloria de Dios en tu vida, para haber manifestado el poder, lo sobrenatural, para caminar en bendición en esta tierra y ser una persona que a medida que pasan los años, cuando venga Cristo, diga, estoy preparado para ir a su presencia porque he hecho las cosas como corresponde en esta tierra. Porque gracias que por medio de Cristo está la salvación y la vida eterna. Pero quien tiene que hacer las cosas bien no es Cristo. ¿Quién las tiene que hacer bien? Nosotros. Y quiero abrir un paréntesis en la palabra. Porque me toca muchas veces ver cristianos que no son respetuosos. Cristianos en donde no hay amabilidad. Cristianos donde no hay una manera correcta de actuar como Cristo. Si ya es Cristo en nuestra vida, ya no es uno el que actúa, es Cristo. Y en esa manera, iglesia, de actuar, de pensar, de hablar, gente que falta el respeto cristiano, que faltan el respeto, no está Cristo. No es sabio lo que estamos haciendo. Estamos actuando como estas 5 vírgenes insensatas que no tenían un buen juicio, que no tenían en ellos esa prudencia que nosotros tenemos que tener representando a Cristo. Hoy yo no puedo querer pasar a todos por arriba o estar mal porque me demoran en tiempo, en situaciones, si no es fácil luchar, pero estamos luchando con un sistema y con un espíritu que se ha levantado, pero en eso los hijos de Dios tenemos que reinar y gobernar con Cristo, manifestando a Cristo en nuestras vidas. No podemos dejarnos arrastrar como miles y millones de personas lo hacen en esta tierra. Yo creo que los hijos de Dios tenemos un buen juicio de las cosas. Somos gente prudente, tenemos madurez en nuestra manera de actuar. Porque en eso Dios te abre los cielos, iglesia. En eso Dios te abre los cielos, te hace caminos nuevos donde no los hay. No me preguntes cómo, pero Dios respalda a gente que realmente tiene la manera de actuar y la manera de pensar y de hablar como Cristo quiere. Por eso esta palabra, durmiendo con el enemigo, es con nosotros mismos. Y es algo que tenemos que tomar una decisión de querer cambiar, porque ese enemigo nos va a llevar a destruirnos. Ese enemigo nos va a llevar a perder todo lo que hemos alcanzado con tanto esfuerzo y sacrificio en esta tierra y aún con la ayuda del Señor. Pero a ese enemigo, en el nombre de Jesús, tenemos que derrotarlo. No lo quiero. Se han perdido muchas cosas en la sociedad, iglesia. Pero el tema es que en la iglesia tampoco está. No hay buenos modales. No hay una actitud correcta hacia quién es mi hermano. Muchas veces hasta hay murmuraciones, chimentos, quejas. ¿Es de Cristo eso? Yo te quiero traer esta palabra, no para que te pongas mal, sino para que nos desafiemos
a que Cristo sea establecido en esta casa y en cada familia de esta casa. Donde verdaderamente el mundo pueda ver a Cristo en tu vida. Porque estas mujeres insensatas no solamente actuaron así delante del Señor, creo que eran así en todo lugar, en todo momento. Y el tiempo en la iglesia es muy corto. No estamos 24 horas ni 7 días a la semana en la iglesia. Son horas que invertimos durante la semana. Pero manifestar a Cristo es en la calle, es en el lugar de trabajo, es con tus amigos, es con tus compañeros, con tus vecinos, con tu familia. Allí estás manifestando a Cristo. Por eso yo debo, con la ayuda del Señor, pedirle que esa manera de actuar sea quitada de mi vida, porque ya no me sirve, ya no me corresponde, ya no trae nada bueno y aún me está robando bendiciones en mi vida. Estas mujeres, dice, que todas cabecearon, todas vacilaron, pero hubo 5 que se prepararon. Y hubo 5 que no se prepararon. Y muchas veces es la resonancia de altos campos espiritual de la iglesia. Gente que verdaderamente se prepara y actúa con Cristo en su corazón. Y gente que estando en Cristo quiere seguir como ha sido toda la vida. Y eso no sirve, iglesia. Eso no habla del amor fraternal. Eso no habla de la comunión. Eso no habla de que está Cristo en esta gran familia. Y no solamente de aquí, sino la gran familia en todo el mundo, como somos en Cristo Jesús. Por eso nuestro propósito es manifestar a Cristo. Nuestro propósito es cambiar. Y a ese enemigo que está durmiendo con nosotros, que no está al lado, está dentro, con la ayuda de Cristo lo vamos a vencer. Pero ¿sabes qué? Ese versículo 12, en aquellos que verdaderamente quieren y desean, porque Dios no obliga, solamente Dios habla. Dios hasta invita, pero en aquellos que quieran, dice la palabra que el Señor no nos va a decir, no os conozco. Nos va a decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y sabe qué es eso mucho? Una eternidad con nuestro Padre Celestial en los cielos. Eso es lo que les queda o lo que les resta para las personas que verdaderamente toman la decisión de manifestar a Cristo en sus vidas. Amén.